padres también. Voy a empezar contando una anécdota porque me la ha recordado al decir el maestro María Dolores Lazo. Resulta que un niño que tenía yo, su madre iba a tener familia, iba a traer una hermanita y llega un día a su casa diciendo: mamá, ya sé cómo se va a llamar la hermanita. La hermanita se va a llamar María Dolores Lazo. Lo que yo quería esta noche compartir con vosotros es mi paso por el literario. Yo llegué en el año 74 con unas antiguas oposiciones de párvulo, que fue el último año que las hubo, recién sacaditas, y vine con toda la ilusión del mundo, queriéndome comer el mundo, vamos, y muy contenta porque estaba en Valverde. Entonces, llegué y mira, todavía la cosa no estaba muy mala, pero luego el Menéndez empezó a llenarse de gente, y como ha dicho Francisco Javier hace un rato, eran 8 unidades y funcionaban algunas veces 30 clases. Se ocupaban todos los sitios posibles. Entonces en infantil pasó lo mismo. Un año nos metieron a otra compañera y a mí en el comedor, que estaba al final de la parte vieja del colegio. Era una clase larga, estrecha, oscura, y además nos pusieron una cortina. Una maestra de la cortina para allá y otra de la cortina para acá, con una sola puerta. Las dos maestras éramos muy distintas. La otra compañera era muy calladita y hablaba muy flojito, no la escuchaba ni lo suyo. Y yo siempre hablaba muy fuerte y he sido más bien bocinera. Me escuchaban yo, los míos, los de ella y hasta en la calle Madrid quizás. Aquello fue un cacao que no pudimos seguir. Tuvimos que ir a Francisco Javier, que era el director entonces, y le dijimos: mira, nosotros vamos a quitar la cortina, vamos a unir a todos los niños y vamos a trabajar con ellos como podamos, porque así no puede ser. Y la cortina no quitaba nada ni nada. Me vengo a referir a cómo se aprovechaban los espacios. Más tarde empezó la lucha de que concedieran otra clase de infantil, porque yo creo que yo vine a la primera clase que había, a la única clase que había concedida, porque yo era propietaria definitiva. Entonces, la pedíamos, pero no nos la daban. Había dos problemas. Primero, que la delegación no quería, porque decía, la famosa radio, de que no abusaba la cuenta y que nos hacía falta más maestros. Y por otra parte no había sitio, material para hacerla. Empezó una lucha grande entre los padres y instigado un poquillo por los maestros, los padres de los niños que no podían entrar porque no había clase. Entonces el ayuntamiento concedió de que arreglar una casa de los maestros que estaban en el mismo recinto escolar, precisamente en la casa que ella había vivido. Y la arreglaron, cayeron un par de tabiques, se puso una banca, pero la delegación, nanay. Entonces los padres de esos niños pagaron a una maestra durante 2 meses y recogieron a esos niños. Parece mentira porque en esos tiempos, fíjate, pero así pasó. Estuvo 2 meses una maestra pagada por los padres de los alumnos que querían que entrara. Y luego ya la delegación claudicó y se hizo cargo de esa clase. Cuando todavía estaba pasando esto, había por ahí un parvulario que lo querían poner primero, por lo visto lo concedieron en Salamea. Francisco Javier sabe mucho más de esto que yo, cuando luego te pregunto. Total, que al final lo concedieron en Valverde. ¿Dónde lo ubicamos? Otro problema. Tenía que ser que el ayuntamiento diera un terreno donde poder hacerlo. Pues no pudo ser cerquita. Nos llevaron al Pilar, donde estaba el antiguo Pilar, allá en la carretera de Salamea, completamente, o sea, muy separado del colegio nuestro. Los padres, como muchas veces no estaban conformes, pues dijeron que algunos, que allí eran sus hijos, cuando los niños tenían aquí hermanos, ellos eran de esta zona, tenían que llevar y traer a los chiquillos. Hubo una guerra, que hubo uno, que es una anécdota verídica, que en la mesa del director, que era Francisco Javier, dijo: mi hijo no va a esto, y se partió el dedo. Mi hijo va a San León. Al final fueron todos los niños, fueron todos para allá. Muchos de ellos se acordarán que era Rafael.
el guarda, que le decíamos entonces que era el conserje. Era un hombre muy carismático, lo queríamos mucho. Y entonces él era ya mayor, siempre con su gorrilla puesta. Y él estaba siempre dispuesto a todo lo que le dijera. Y conocía a los chiquillos y estaba pendiente de ellos muchas veces más que nosotros. Y en muchas ocasiones, cuando veía que un niño había hecho algo malo, o en fin, o había roto algo, le había pegado a otro, él ni corto ni perezoso iba a la clase del maestro, llamaba, se quitaba la gorra, entraba, buscaba al chiquillo, le daba el cocorrón y después le decía al maestro a los chiquillos.